Ok, estamos ya esta es la cuarta enseñanza de esta serie llamada el ancla de nuestra fe y hemos estado desarrollando algunas enseñanzas importantes acerca del evangelio, del verdadero evangelio, ¿verdad? Porque la Biblia es clara, la Biblia dice, hay un solo evangelio. Pablo dice, hay un solo evangelio. Hay unos que están predicando un evangelio diferente, pues déjenme decirles, no es el evangelio bíblico, no es el evangelio de Dios, porque la Biblia dice que hay uno solo. Y hemos estado revisando algunas cosas importantes, pero un punto que hemos recalcado y que quiero volver a traer hoy a la mesa, porque va a ser importante para lo que vamos a revisar en esta tarde, es que el evangelio está centrado en la obra de Cristo y en el plan de Dios y no en nosotros. El evangelio no es una buena noticia para mejorar nuestra vida. Eso va a pasar, pero ese no es el centro del evangelio. El centro del evangelio es exaltar la obra de Cristo. El centro del evangelio es mostrarle al mundo que Dios tiene un plan perfecto y que su plan se va a llevar a cabo de principio a fin. La Biblia dice en Apocalipsis 19 que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y eso es interesante. El Cordero, usted dice, bueno, pero fue hace 2000 y piquito de años. Pero para Dios ya tenía provisión para el pecado del hombre. Por eso antes de la fundación del mundo, Él no lo agarró por sorpresa lo que sucedió con Adán y Eva. Sin embargo, quiero que revisemos, antes de los puntos que vamos a hablar, dos cosas. Primero, el evangelio está centrado en Cristo, está centrado en su obra, está centrado en el plan de Dios. Y era muy importante, esto lo hablamos la semana pasada, el paso posiblemente número 1 es creer en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el hombre es pecador y necesitaba un salvador, que Cristo es la provisión de Dios para el pecado del hombre y que en su justicia nosotros recibimos la justificación, la santificación por la fe. La Biblia dice, no es por obras para que nadie pueda gloriarse delante de Dios. Déjame decirte, no vas a poder llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo hice, y qué bueno, ganarás coronas, dice la Biblia, pero no por eso entrarás al cielo. Tu entrada al cielo, la salvación de tu alma, depende únicamente de que hayas colocado tu fe en la obra de Cristo, tu fe en lo que Cristo hizo. Romanos 3 del 21 al 24 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esto se viene hablando desde el Antiguo Testamento. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. No llega porque nos portamos bien, no llega, ya vamos a hablar de eso, no llega porque vivimos de una manera, no llega porque vamos a la iglesia, no llega porque oramos, no llega porque leemos la Biblia, llega por la fe en Jesucristo. Ese es el paso número 1. Y dice, en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Judíos, griegos, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y hablamos de que es muy importante creer la semana pasada en la justicia activa de Cristo que paga por nuestros pecados y ahora sobre nosotros hay una justicia pasiva. ¿Se recuerdan, verdad? Los que vinieron la semana pasada. ¿Qué quiere decir eso? Una justicia por la cual yo no trabajé. Una justicia que yo no me gané. Una justicia que era imposible alcanzar por mis propios medios. Pero al creer en Jesucristo, al creer en su obra, en mi corazón, recuerden el gráfico que revisábamos de la cruz. La santidad de Dios es inmensa. Y nuestra naturaleza, nuestro hombre pecador también es profundo. Y la distancia entre nuestro pecado y la santidad de Dios, solo Cristo podía cubrirlo, solo Cristo podía pagarlo. Seguramente algunos conocen este famoso versículo, no lo coloqué ahí en Romanos 4:17, que dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, se le ha dado una interpretación equivocada a este texto.
¿verdad? Y se ha interpretado, incluso se ha enseñado que como Dios llama las cosas que no son como si fueran, nosotros también podemos hacerlo. De que si estás enfermo, no digas que estás enfermo, declara que estás sano. ¿Será eso lo que dice la Biblia? ¿Será eso lo que dice la Biblia? Ahora, dice la Biblia, Romanos 4:17, no lo puse ahí, pero después lo pueden revisar. Dice, Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿De qué está hablando? Está hablando precisamente de esto. Romanos 3, Romanos 4. Está hablando de la justificación por medio de la fe. Es decir, Dios te llama justo, aunque no lo eres, porque has puesto la fe en Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo. Dios llama las cosas que no son. No somos justos. La Biblia dice, no hay ni siquiera un justo, no hay ni siquiera uno, ninguno de nosotros. Pero Dios te ve porque pusiste la fe en Jesucristo y te dice, eres justificado. Ahora Dios llama las cosas que no son como si fueran. De aquí en adelante, por poner tu fe en Jesucristo, eres justo. De aquí en adelante, por poner tu fe en Jesucristo, eres santo. Y hay un proceso que estamos viviendo todos de justificación y de santificación. En Proverbios 14:12, voy a revisar 2 versículos antes de meternos en el punto número 1. Dice, hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Quiero que le prestes atención un poquito a este versículo, porque la Biblia es clara, está diciendo, hay caminos que no es que está engañado, no, el hombre está seguro de que ese camino es recto, de que ese camino es el correcto, de que eso es lo que necesita hacer para llegar. Pero dice la Biblia, pero no sabe que su final es ¿qué? Un final de muerte. Ahora yo quiero decirle algo, esto no le está pasando a algunos hombres en el mundo, esto nos pasa a todos. Todos tenemos cosas que posiblemente nos parecen correctas, que posiblemente nos parecen justas, que posiblemente nos parecen adecuadas, pero no entendemos hasta que vamos a la Biblia que va en contra de lo que Dios dice, y necesitamos entender que el fruto de eso no va a ser fruto de vida, sino fruto de muerte. ¿Por qué? Porque Jeremías 17, versículos 9 y 10 dice, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Mire, la Biblia dice que es perverso y engañoso más que todas las cosas. Más que todas las cosas. No podemos creer ni confiar en lo que nuestro corazón nos está diciendo, en lo que nuestro corazón nos está dictando, en lo que nuestro corazón nos está impulsando. Tenemos que someter todo a Dios. Tenemos que aprender, y ya lo vamos a ver hoy, tenemos que aprender a estar delante de Dios, a orar, gracias, a orar por cada cosa que yo tengo en mi corazón. Señor, yo quiero alcanzar esto, yo quiero hacer esto, pero no sé si es lo que deba, no sé si es lo correcto, no sé si es lo que yo necesito hacer. Dice, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Versículo 10, lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Y otra vez, y quiero empezar con esto y no quiero incomodarte, pero necesito empezar con esto. Aquí no está hablando de algunas personas. Aquí está hablando de todos nosotros. El corazón de todos nosotros es perverso y necesitas aceptarlo. Para que la obra de Cristo empiece a obrar en tu vida, número 1, necesitas aceptar, mi corazón es perverso, mi corazón es malvado, si confío en mi corazón, me va a llevar al camino incorrecto. Si confío en mi corazón, no voy a obtener la victoria en las distintas cosas que estoy luchando. Entonces necesito estar convencido. ¿Por qué? Porque ese es el paso número 1. Si yo no estoy convencido de que en mí, y yo sé que esto puede incomodar, hay perversión, hay maldad, hay cosas que delante de Dios son desagradables, no voy a ver la importancia de tener salvación, de tener redención, de que alguien haya pagado por mí, porque posiblemente en tu mente o en la mía dice, pero es que yo no soy tan malo. No, es que no lo sabes. Yo quiero decirte algo, no tienes ni idea de lo que el pecado que hay en ti te puede llevar a hacer. No tienes ni idea. Si tú le preguntabas a David a sus 18 años, David, ¿tú serías capaz de matar a un hombre y acostarse con su mujer?
David hubiese dicho, no, ¿cómo se te ocurre? No, ¿cómo se te ocurre? Yo sería incapaz de eso. Que no tienen ni idea, y usted y yo tampoco, de lo que el pecado en nosotros. Si dejamos que el pecado domine nuestra vida, ¿a dónde vamos a terminar? No tenemos ni idea. Es por eso que necesitamos la salvación y es por eso que necesitamos ser justificados para que la obra de Dios se haga en nuestra vida. Y quiero comenzar, esto era solo la introducción. Punto número 1, vamos a hablar de una palabrita que en griego está ahí escrita, pero más o menos la pronunciación es metanoeo o metanoia, que en nuestras Biblias, en la mayoría de las versiones, se traduce como arrepentimiento. ¿Ok? La Biblia, usted va a encontrar, ya lo vamos a leer, usted va a encontrar varias partes en la Biblia, tanto de Jesús como de los apóstoles, que el llamado siempre es el mismo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Desde Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ¿qué decía? Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de la manera que está. Ahora, esta palabra es muy interesante porque aunque nuestra Biblia la traduce como arrepentimiento en la mayoría de las versiones, la palabra en sí significa pensar diferente, reconsiderar. Y ahí cambia la connotación de la palabra. Porque cuando usted escucha arrepentimiento, usted se imagina llorando, usted se imagina rasgándose la ropa, echándose encima, dándose latigazos, lo que sea. Pero no tiene nada que ver con algo externo, ya lo vamos a ver, sino cambiar, pensar diferente. Tengo un pensamiento, tengo un patrón de conducta, tengo un sistema de creencias y tengo que cambiarlo por lo que la palabra de Dios dice. Tengo que cambiar las mentiras que me he creído en mi vida por la verdad de Dios. Este es el proceso de arrepentimiento. También significa reconsiderar. Usualmente, y este es el tema con la palabra arrepentimiento. Este es el tema, porque usted escucha arrepentimiento y ya incomoda un poco. Tiene una connotación negativa. Pero quiero que sepas que bíblicamente el arrepentimiento es la norma para vivir centrados en el Evangelio. El arrepentimiento es la norma para que tu vida esté centrada en el Evangelio y en el señorío de Cristo. Y quiero en estos minutos poder ver cómo el arrepentimiento bíblico nos libera a nosotros primero de nuestros propios recursos para solucionar el tema del pecado y encuentra la forma y el poder del Evangelio para su propia vida. Y vamos a exponer un patrón que la mayoría de nosotros hacemos de falso arrepentimiento y entender a la luz de la Biblia cuál es el verdadero arrepentimiento. Porque miren, otra vez, el pecado arruina todo. El pecado está para arruinar nuestra vida, arruina nuestra mente, arruina nuestro corazón. Si lo dejamos, arruina nuestro cuerpo, arruina familias, arruina... Estamos de acuerdo, ¿verdad? La decadencia que vemos en el mundo es a causa del pecado. La decadencia, el mundo cada vez, y la Biblia dice que mientras más se acerca el tiempo del fin, la maldad en el mundo aumentará. Es el pecado el que está llevando al mundo cada vez más y que está hundiendo cada vez, y que está hundiendo tanto a jóvenes como a adultos más y más en una vida de derrota, en una vida llena de tristeza y llena de calamidad. Jesús, aparte de Juan el Bautista, Jesús fue el que empezó con esta predicación que los apóstoles siguieron y que hoy se sigue en la iglesia cristiana. Marcos 1:15, Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Miren, la vida cristiana completa, si yo la pudiese resumir, consta de dos cosas: arrepentimiento y fe. Todo eso es el patrón recurrente que necesitas, usual, común, todos los días en tu vida. Arrepentimiento y creer en el Evangelio. Fueron las mismas palabras que usaron los apóstoles durante la iglesia primitiva, donde se convertían 3,000, donde se convertían 5,000. Ahora,
por encima, en la superficie, la palabra arrepentimiento pareciera fácil de entender. Bueno, ¿qué es arrepentimiento? Pareciera que todo lo entendemos, pero posiblemente no. Posiblemente tenemos un patrón humano, un patrón carnal del arrepentimiento, pero que no es el arrepentimiento bíblico. Porque el pecado también daña nuestro arrepentimiento a la luz de la Biblia y empieza a estar enfocado en la manera inadecuada. ¿Por qué? Para la mayoría de nosotros solamente nos arrepentimos cuando hacemos algo realmente malo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo me arrepiento cuando hago algo. Entonces, vamos a suponer, esto no ha pasado. No, mentira, ha pasado muchas veces. Estoy con mi esposa, discutimos. A veces discutimos. Y hay palabras hirientes. ¿Sabes que a veces hay palabras y nos damos cuenta, yo no debí decir eso, ¿verdad? Entonces, bueno, dejamos que pase un rato, hablamos en la noche y le pido perdón. Mira, perdón por las palabras que dije. Y eso es lo que nosotros trasladamos a nuestra relación con Dios. Pero eso no es arrepentimiento. Y ya lo vas a entender a la luz de la Biblia. ¿Sabes? Y eso no es arrepentimiento porque yo estoy solo disculpándome por un hecho externo. Pero yo no estoy enfocándome, que es lo que se enfoca el arrepentimiento bíblico, en lo que hay en mi corazón. En el resentimiento que a lo mejor hay por situaciones pasadas. En la ofensa que a lo mejor hay por cosas que sucedieron antes. Y que en una discusión sale. No es ahora solo el hecho, la acción, las palabras que dije, sino que hay algo más en el corazón. Cuando nos arrepentimos delante de Dios, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, a veces, esto es a veces, o me pasa a mí a veces, solamente queremos sentirnos mejor. Queremos quitar de nuestra conciencia la culpa. Queremos decir, ay Señor, yo mentí. El Señor debe estar enojado, el Señor debe estar molesto. Y es solo para yo sentirme mejor conmigo mismo, pido perdón. Pero eso no es arrepentimiento. Hemos minimizado el arrepentimiento bíblico solo a la palabra perdón. No es arrepentimiento. Yo puedo pedirle perdón a mi esposa todos los días y seguir todos los días en el mismo cuento. El arrepentimiento empieza y cambia tu manera de pensar. Porque la función del arrepentimiento bíblico no es solo lavarte del pecado y no es solo quitar el castigo del pecado que el pecado trae sobre tu vida, sino de darte el poder para alejarte del pecado. No es para que todos los días estés en lo mismo. Ay, Señor, perdón, hoy otra vez. Ay, Señor, perdón, hoy otra vez. Ay, Señor, perdón, hoy otra vez. Quiero decirte, si estás en círculos así en tu vida, luchando con las mismas cosas y tienes que pedirle perdón al Señor todos los días, cada semana por lo mismo, no te has arrepentido de verdad. Y esto es importante. Y esto es importante porque el arrepentimiento es importante para nosotros poder crecer en el evangelio y para que el evangelio dé fruto en nosotros. Es importante porque necesitamos abrazar esto que forma parte del evangelio, la fe y el arrepentimiento, como parte de nuestra vida diaria, pero entenderlo correctamente. A veces solo queremos que todo vuelva a la normalidad. Porque a lo mejor estás viviendo situaciones y dices, claro, es que yo no estoy viviendo, es que yo estoy haciendo mal esto. Entonces voy a pedir perdón para arreglar el asunto. Dios me está castigando. Entonces, para que me deje de castigar, vamos a ver, miren, primera de Juan 1, del 8 al 10 dice, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Escucha bien lo que de la Biblia dice, porque después lo dice distinto. Si decimos que no tenemos pecado. No está hablando de si cometemos pecado. Número 1, si decimos que no tenemos, cualquiera de nosotros, si dice que no tiene, que no hay naturaleza, que nuestro corazón no se inclina al pecado, a menos que esté sujeto
a Cristo, dice la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos. No, yo tengo 20 años en la iglesia, yo ya superé eso. Cuidado, porque posiblemente te estás engañando a ti mismo. Porque hay un proceso que el Señor está haciendo en tu vida, pero todavía está batallando. Pablo lo decía así, que los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu se oponen a los deseos de la carne. Dice, y estos dos están en constante lucha. Quiero que sepas que eso está pasando dentro de ti, eso está pasando dentro de mí y de cualquier pastor y líder en el mundo. Sigue diciendo la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo eso. Yo creo que cada vez que nos acercamos y nos arrepentimos, el Señor nos limpia de todo pecado. Y quiero que sepas, quiero que entiendas la dinámica del Evangelio. Tú te acercas, te arrepientes, confiesas tu pecado. Dice la Biblia, Dios es fiel y justo. ¿Por qué es justo? Porque Él debería perdonarte. Es justo porque ya hubo uno que pagó por ese pecado. Entonces Dios es justo. Dijo, yo puedo perdonarlo porque esto es una deuda pagada. Entonces al confesarlo, yo recibo el perdón. Dios es fiel, Dios es justo para perdonarme. Pero fíjate lo que la Biblia dice. Dios no solo quiere perdonar mis pecados, quiere limpiarme de toda maldad. Y muchas veces nos hemos quedado solo en el perdón de pecados. No, Dios no solo quiere perdonarte. Dios no solo quiere saldar una cuenta contigo. Dios quiere limpiarte de toda maldad. Dios quiere que entiendas que no solo quiere perdonar una acción, quiere limpiar lo que hay en tu corazón. Quiere limpiar lo que por dentro llevas, que te inclina, que te lleva al pecado. Y ahí sí, el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, estas sí son acciones, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, Dios tiene el poder, Él es fiel, Él es justo. Y fíjate, esto es lo que la Biblia dice. Dice que yo por amor a mí mismo soy el que borra tus rebeliones, el que perdona tus transgresiones y no me acordaré nunca más de ellas. Es por eso que si tú hoy te arrepientes realmente de tus pecados, al minuto ya Dios no los ve más encima de ti. No por ti, por la obra que Cristo Jesús hizo. Lucas 6:45, Jesús dice lo siguiente, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero que sepas que el problema no está afuera. Y este ha sido el tema, y yo creo que un tema muy importante y que ha sido muy mal interpretado muchas veces. El tema no son las acciones que estás cometiendo. Claro que sí, hay que arreglarlo. Claro que sí, hay que hacer algo. Claro que sí, hay que pedir perdón. Pero si tú no resuelves lo que está produciendo eso, es como cualquier árbol. Si usted agarra una mata de mango y le saca los mangos, ¿qué va a pasar después? Vuelven a salir. Y si usted los quita, vuelven a salir. Y usted y yo estamos lidiando muchas veces con el pecado de esa manera. Solo estamos sacando el fruto. Ay, yo no quiero esto. Pero vuelve a salir. Yo no quiero esto. Es que el problema no está ahí. Dios no solo quiere limpiarte. Dios no solo quiere perdonar el pecado, quitarte, sino que quiere limpiarte de toda tu maldad. Entonces, de raíz hay que sacar algunas cosas para que realmente la obra del Evangelio se haga en nosotros. Y hay un patrón que la mayoría de nosotros es la manera en como muchas veces lidiamos con el pecado. Y es el patrón que yo llamo remordimiento y resolución. ¿Ok? ¿Qué es remordimiento? Sentirse mal por lo que hiciste, ¿verdad? Sentirte mal por
por la acción, sentirte mal porque viste lo que no debiste ver, porque hablaste lo que no debiste hablar, porque te fuiste a donde no tenías que ir, lo que sea. Y resolución. ¿Cuál es nuestra tendencia ante estas situaciones? Prometo hacerlo mejor la próxima vez. ¿Está bien eso? Sí, pero quiero decirte que hay un problema, hay algo que no entendemos del Evangelio cuando tratamos con nuestro pecado así. Cuando creemos que, ay Señor, sí, lo hice mal, pero mañana empiezo de nuevo y mañana, y yo sé, y solo tú puedes responderte esto, pero hay pecado en tu vida desde hace años. Estás luchando con cosas desde hace años y has pedido perdón desde hace años y no has resuelto el problema. Porque te voy a decir algo, el problema no lo resuelves tú. Primero tenemos el problema de que nos tenemos en un lugar o en una estima equivocada a nosotros mismos. Cuando pecamos, o sea, no creemos realmente en la profundidad de nuestro pecado. No creemos en la maldad de nuestro corazón. Y esto nos lleva como a reaccionar de, ay, no puedo creer que yo hice esto. Ay, se me chispoteó. No se te chispoteó. Ese es tu corazón. Eso que se está viendo en acción es lo que hay en tu corazón. Pero el error es pensar que nosotros tenemos el poder para cambiarnos a nosotros mismos. Y los que llevan años luchando con cosas, yo mismo lo puedo ver en mi vida. Tenemos que llegar a la conclusión de que no podemos. No podemos solucionar el problema del pecado por nosotros mismos. No es con más esfuerzo, no es con más dedicación. La Biblia te va a llevar a eso, pero no es eso. Y tú puedes dar fe de eso. Has hecho de todo, has hecho cualquier cosa. Te han dicho ayuna y ayunas. Te han dicho lee la Biblia y lees la Biblia. Te han dicho ora más y oras más. Pero el problema no se resuelve. Es que está enfocado en el lugar incorrecto. Esto no se trata de lo que yo puedo hacer para vencer la carne. Se trata de que le permita al poder de Dios, al Espíritu Santo, obrar en mi vida para darme poder para vencer la carne. Yo no venzo la carne en mis fuerzas, yo no venzo el pecado en mi fuerza. El Evangelio nos llama, pero también nos da poder para llegar al verdadero arrepentimiento. Y voy a punto número 2. Hoy solo traje 2 puntos, así que no me voy a demorar, tranquilo. Vamos a hablar del arrepentimiento bíblico. Para que cambiemos el patrón de remordimiento, resolución, que no nos funciona. Para que dejemos solo de sentirnos mal por las cosas que estamos haciendo e intentemos reparar el problema nosotros. Intentemos reparar el problema, intentemos hacer algo, intentemos por aquí, sin colocar nuestra fe en el lugar correcto. El arrepentimiento bíblico, letra A, está orientado hacia Dios y no hacia mí. Y esto es importante. No se trata de yo sentirme mejor. No se trata de yo estar mejor. No se trata de, seguro no me va bien en las finanzas, porque no se trata de ti. Se trata de Dios. Se trata de que no tomes en vano la obra que Cristo Jesús hizo. Se trata de que Jesús pagó para que vivas libre del pecado. Entonces, el Salmo 51:4 dice, contra ti, dice el salmista, y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Tenemos que aprender. Cuando hay pecado en nuestra vida, tenemos que aprender a decirle, esto no se trata de si yo me siento mal o no. Esto no se trata si va a traer consecuencias o no. El pecado siempre va a traer consecuencias. No, pero no se trata de mí. Se trata de que ofendí tu nombre, Dios. Se trata de que entristecí el Espíritu Santo. Se trata de que tú anhelas de mí una vida que te agrade y no lo estoy haciendo. Y en el Salmo 51 es lo que el salmista dice. Contra ti he pecado. Solo contra ti.
He hecho lo malo delante de tus ojos. Es a ti a quien he ofendido, es a ti de quien me he apartado. Letra B, está motivado por un verdadero dolor según Dios y no por puro lamento egoísta. La Biblia dice en 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Mire, cuando Dios, por eso necesitamos al Espíritu Santo, por eso necesitamos creer en el Evangelio, por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Dios te convence de pecado, sientes una tristeza, pero que proviene de Dios. Dice la Biblia, esta tristeza produce arrepentimiento. No te deja en el estado en el que estás. Produce un cambio de mente, produce un cambio de mentalidad, produce que reconsideres tus acciones para más adelante. Te lleva a depender de la gracia de Dios para el perdón de tus pecados, para limpiarte de maldad y para vivir en victoria sobre ese pecado. Pero la tristeza que proviene del mundo, esa que solamente te hace sentir mal porque la gente se enteró. Porque si no se hubiesen enterado, no te sentirías mal. Pero se supo. Entonces, ay, sí, coño. Se hace sentir mal. Eso es la tristeza que produce el mundo, pero esa no produce arrepentimiento. Esa solo produce muerte, porque vas a entrar en un círculo donde en unos días vuelves, y la culpa, y vuelves, y tienes 10 y tienes 20 años en eso. Necesitamos enfocar y abrazar el arrepentimiento bíblico y necesitamos clamar a Dios. Esto es una oración constante que yo tengo en mi vida. Señor, produce mi verdadero arrepentimiento. Produce mi verdadero. Yo no quiero simplemente arrepentirme para que las cosas me salgan bien. Eso es un falso arrepentimiento. Miren, cuando Saúl pecó, ¿qué fue lo primero que pidió? Que no me quiten el reino. Ay, yo sé que metí la pata, pero no quiero perder el reino. Cuando David pecó, dijo, no me apartes de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. No me interesa el reino, no me interesa nada. Me interesa estar bien, en relación, en comunión contigo. Y para mí esta es la clave para saber si mi arrepentimiento es real o no. Si lo que me duele es que voy a perder algo en lo natural, o si lo que me está doliendo es que el pecado me separa de Dios. Si lo que realmente me duele es que yo no puedo vivir sin el Señor, yo no puedo vivir sin una relación con Él, que lo necesito todos los días de mi vida. Y por eso entiendo que no puedo dejar que el pecado pose sobre mi vida. Por eso entiendo que es necesario arrepentirme. Letra C. Está centrado el verdadero arrepentimiento bíblico, está centrado en el corazón y no solo en las acciones externas. El salmista decía, Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu de rectitud. David decía, Señor, yo sé que no es solo que lo que hice no fue que se me chispoteó, no es que se me salió de las manos, es que hay algo en mi corazón profundo que no te agrada y que necesito que se solucione, pero no puedo solucionarlo yo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, Dios, algo diferente. Quiero agradarte, pero yo no puedo cambiar esto. Yo puedo, si el asunto es la pornografía, yo puedo tirar el celular, yo puedo tirar la computadora, puedo cortar el servicio de internet, pero ¿cómo cortas tus pensamientos? No es afuera, es un problema del corazón. Y solo Dios tiene el poder para limpiar eso. Pero para eso hay que arrepentirnos y creer en la obra de Cristo. Letra D. El arrepentimiento bíblico mira a Jesús para liberación del castigo y del poder del pecado. Hebreos 3 dice, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados
y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envía a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Quiero leer en Primera de Juan, capítulo 2, que está ahí. Este mismo Juan, y les voy a recomendar que lean Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Son libros cortos. Este mismo hombre dice, mira, si decimos que no tenemos pecado, lo leíamos al principio, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y él en el capítulo 2 dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no peque. ¿Cuál era el motivo? Que no pecaran. ¿Qué quería Juan en sus discípulos? Una vida sin pecado. ¿Qué quiere Dios en la vida de sus hijos? Una vida que tiene el poder para vencer el pecado en sus vidas. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. Otras versiones dice a un abogado defensor. A Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces la Biblia dice, mira, necesitas salir del remordimiento y resolución y dejar de creer que tú tienes la capacidad de solucionar el problema del pecado en tu vida. Necesitas rendirte al Señor. Necesitas entender que el dolor que viene de Dios es cuando ese dolor que sientes que te puedes separar, sentirte alejado, sentirte sin la presencia de Dios en tu vida. El pecado no es solo un comportamiento. El pecado es una condición. ¿Se entiende, verdad? Por eso necesitamos arrepentirnos diariamente. Porque no es solo comportamiento. A lo mejor pasas un día y dices, no, yo hoy no hice nada malo. Yo hoy me porté bien. Pero el pecado es una condición. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Mi corazón se inclina a lo malo. Mi corazón se inclina a lo que no te agrada. Ayúdame, Señor. Haz tu obra. Ayúdame. Y eso, por supuesto, que nos va a llevar cada día a buscar al Señor. El arrepentimiento verdadero es un estilo de vida. Y no es solamente una práctica ocasional. No solamente es algo cuando, ay, sí, metí la pata. Esto nos debería llevar a dos cosas. Salir de remordimiento y resolución a un segundo patrón bíblico, que es darnos cuenta y arrepentirnos. El remordimiento dice, ay, se siente mal por lo que hizo. El Evangelio nos permite darnos cuenta y es, yo mentí, Señor. Y esto solo me muestra una cosa, mi corazón es mentiroso. No solamente necesito pedirte perdón por el pecado que se ve, sino por lo que hay en mi corazón. Necesito una transformación interna. Necesito tu perdón, pero además necesitamos entender que nuestra única esperanza contra el pecado es la obra de Cristo. Nuestra única esperanza es el poder de Dios. Convéncete de una vez, porque has luchado muchos años con cosas. No puedes, no vas a poder, no tienes la capacidad, no tienes el poder para vencer el pecado. Necesitas el poder del Espíritu Santo para eso. Necesitas el poder de Dios para eso. Y eso no es algo que agarras por ahí. No, necesitas arrodillarte. Necesitas arrodillarte en tu casa. Necesitas arrodillarte y decirle, Señor, soy pecador y necesito tu gracia. Quiero vivir para agradarte, quiero vivir para adorarte, quiero vivir para bendecir tu nombre, pero el pecado no me lo permite. Ayúdame, eres mi única esperanza para salir de esto, eres la solución, la provisión para el pecado que hay en mi vida. Fuiste tú me justificas, tú me santificas, pero necesito poder de Dios para vencer el pecado. Porque Dios no nos quiere en ese
una y otra. Dios te da el poder por medio de su Espíritu para vencer el pecado. Ponme el último versículo de la presentación, por favor. 2 Corintios 5:21. Con esto terminamos. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. No son las palabras que decimos. No es Señor, perdón, no Señor, perdón. No, necesitamos entender que nuestra esperanza, nuestra confianza, todo nuestro ser debería estar desesperado por Dios. Deberíamos anhelarlo tanto y decir, Dios, yo quiero vivir para ti, pero no puedo. Tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres quien me da el poder, tú eres el que me da la fuerza. Solo en ti hay salvación, no solo salvación del infierno, sino salvación de la esclavitud que trae el pecado a la vida, salvación de los patrones de pecado, salvación de las herencias de pecado que hay en mi vida. Solo Cristo puede hacer eso. Pero con esto termino. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar solo porque vienes un domingo a la iglesia. No va a pasar. No va a pasar. Necesitas buscarlo. Necesitas orar. En lo único. Mira, yo conversaba con alguien esta semana. Mira, te has esforzado tanto para vencer el pecado. Te has esforzado tanto, has hecho cosas, has hecho de todo. Porque todo, de verdad, y yo cuando veo personas así, lo que veo es amor a Dios. Realmente quieren y hacen de todo. Pero lo único que no te has esforzado es lo que deberías esforzarte. En buscar a Dios todos los días. En tener tiempos de oración todos los días. En tener tiempos en la Biblia todos los días. Tú no puedes decir, no, sí, Cristo es todo para mí. Y solo vienes los domingos a la iglesia y la Biblia no la abres en toda la semana. Eso te lo creerás tú solo. Pero Cristo no es todo para ti. Dios no es todo para ti, porque si lo fuera, todo realmente en tu vida, en tu día, estarías buscando la manera de relacionarte, de aprender, de crecer. Y no va a pasar hasta que cada uno de nosotros establezca, cree, use la reconciliación que Dios pagó por nosotros y se acerque cada día. Él nos reconcilió, pero usted tiene que dar un paso. Dice la Biblia, acércate a mí y yo me acercaré. Acércate y yo me acerco. Solo da un paso y yo vengo. Y ahí está. ¿Dónde está el poder para vencer el pecado? En la presencia de Dios, en Cristo. ¿Dónde están las letras, las palabras que van a cambiar mi manera de pensar en cuanto al pecado? En la Biblia, ahí está. Lo tenemos en la mano. Y si no lo abrazamos, no vamos a vencer. Porque esto no es declaraciones. Esto no es pararte en la mañana y decir, yo soy más que victorioso en Cristo. No, no. Eso es los más victoriosos, los que son más que vencedores, los que ven victoria realmente, son gente que todos los días está esforzándose en lo que Jesucristo le dijo a Marta. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Sentarte a los pies del Maestro y aprender de Él. Sentarte, buscarlo, y claro que va a requerir esfuerzo, pero necesitamos hacerlo, porque es ahí donde nace el verdadero arrepentimiento. Y quiero que te coloques de pie, quiero que oremos. Y mientras estás ahí de pie, quiero leerte un pequeño resumen de lo que hablamos, para que te lleves algo más práctico. Número 1, el arrepentimiento es reconocer el pecado contra Dios, contra la santidad de Dios, contra la justicia, contra la obra de Cristo. No valorarlo. Pero también es discernir y arrepentirnos de las profundas motivaciones de nuestro corazón.
que nos llevan a cometer ese pecado. No saben cuántas veces le pedí al Señor perdón por cosas que hacía, hasta que vi en la Biblia que no solo necesitaba pedir perdón por lo que hice, debía discernir y decir: Señor, la maldad que hay en mi corazón. No es que yo miento a veces, es que soy mentiroso, Señor. Mi vida, mi corazón, lo que abunda es la mentira. Y es ahí donde el Señor quiere obrar. Pero algo muy importante que debemos aprender los hijos de Dios es a recibir el perdón por fe. Porque el acusador, Satanás, una y otra vez te va a recordar tus pecados. Una y otra vez. Para que te sientas inaceptado, para que te sientas inadecuado, para que sientas que no puedes ir a Dios, para que sientas que no te puedes acercar, para que sientas que no tiene sentido ir a la iglesia, que no tiene sentido orar, que no tiene sentido leer la Biblia. Ese es el acusador. Por eso tenemos que practicar también el aceptar el perdón de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarme de toda la maldad. Si yo abrazo el arrepentimiento bíblico, tengo que creer que al levantarme, que al hacer esa oración genuina, puedo levantarme sin maldad, sin pecado. Dios borró el pecado, Dios limpió, y dice la Biblia que no se acuerda más de eso. El acusador vendrá y te dirá: pero ayer, ¿te acuerdas de lo que hiciste ayer? Y tú le dirás en el nombre de Jesús: no me acuerdo, porque fui limpiado por la sangre del Cordero. Confesé mi pecado a Dios y Él tuvo misericordia y me lavó con su sangre. Confesé mi pecado a Dios y Él tuvo misericordia y me limpió. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Pero por último, necesitamos también entender que el Evangelio nos llama a depender del poder de Dios para vencer el pecado. No es solo perdón, Dios quiere limpiarte. No es solo perdón, Dios quiere sacar la maldad que hay en tu corazón, que hay en mi corazón. La perversión que hay en mi corazón, Dios la quiere sacar de raíz. Y quiere darme poder para vencer el pecado. No importa cuántos años he estado batallando con lo mismo. Hoy Dios quiere darte poder para vencer eso.